Yo les voy a contar una cosa. Hace como un mes, Eduardo tenía que ir a predicar a San Fernando y no fue. Y yo lo reemplacé en San Fernando, así que es la segunda vez que te estoy reemplazando. Pero es mentira, porque en realidad no predico nunca. Yo no soy ni pastor ni nada. Estamos activamente en la comunidad en la que trabajamos, pero la verdad es que en general parto la palabra como mucho una vez al año o dos. Y justo compartí hace poco, en nuestra comunidad estamos hablando de la familia y eso es un poco de lo que quiero compartirles hoy. Perdón. Como siempre yo aclaro a veces, cuando me toca compartir, lo que hago cuando hablamos es compartir lo que estamos viendo y lo que tenemos en el corazón. Siempre en la comunidad cristiana se caracterizó por dar un fundamento muy grande de la familia, pero hoy quería que juntos miremos la historia de una familia muy normal, muy particular, que es la familia de José. Este muchachito José, no sé cuántos saben de la historia de José, de chicos, todos hablamos de José, contamos la historia de la túnica de todos colores, pero lo primero antes de leer, vamos a hacerlo muy rápido, les prometo, pero antes de arrancar, yo quiero contar la historia de José. Este José, nada más. Este era José. José, eso, ¿se acuerdan todos de la túnica de José, de que era el preferido? José tenía un papá que se llamaba Jacob. Y Jacob tenía una esposa que se llamaba Raquel. Ahí todo normal. Y Raquel, como muchas familias, tenía una hermana que se llamaba Lea. También todos, muchos tenemos papá, hermano, hermana, hasta ahí todo normal. Este aquí que Lea, además de ser la hermana de Raquel, también era la esposa de Jacob. Uno se pregunta cómo. Dos hermanas, esposa del mismo hombre. En esa época era común tener más de una esposa, no tan común de la misma hermana. ¿Y por qué era hermana de Jacob? Porque estas chicas tenían un papá que se llamaba Labán, que ya ahí empezamos en esta familia tan normal que era un sinvergüenza. Jacob en realidad se había enamorado de su amada, de la mamá de José, de Raquel. El padre le dijo, vos trabajás 7 años, que yo te voy a dar mi hija de esposa. Trabajó 7 años, pero le dio la hermana, porque dijo, no, primero te tenés que casar con la hermana. Y este Labán era hermano del papá de Jacob, que era Isaac. Uno diría Isaac, el padre de la iglesia, la piedra de la iglesia, que estaba casado con una mujer que se llamaba Rebeca, que digamos que tampoco era de lo más normal. Rebeca, junto con su hijo Jacob, se encargaron de engañar a su papá Isaac, que tenía un hermano que se llamaba Esaú, que en realidad era el que le correspondía todo, y esta familia, ese hijo enganchado con la madre, engañaron a su papá. Primero le sacaron la primogenitura por un plato de lentejas, pero después además engañaron al padre de otra forma. Pero uno dice, bueno, ahí está, pobre José, esa era de su familia, ese era todo su problema hasta ahí. No, ¿qué pasaba? En esa época, las esposas podrían tener esclavas que le daban hijos a sus esposos y eran considerados hijos suyos. Entonces, cada una de estas dos mujeres, Lea y Raquel, tenían a su vez dos esclavas que vamos a ver. ¿Cómo era? Lea, la primera esposa de Jacob, tuvo esa cantidad de hijos, 7 hijos, 6 varones y una mujer. Cuando vio a Raquel que no podía tener hijos, en realidad, después nacieron 2 hijos de la esclava de Raquel. Lea, que no estuvo conforme con los primeros hijos, no, si ella ya no podía tener más hijos, dijo, si ella no le puede dar más hijos, yo le voy a poner otra esclava y le voy a dar 2 hijos más
a Jacob, y finalmente Raquel tuvo primero a José y después a un segundo hijo que se llamaba Benjamín, donde esta mamá de José encima fallece en el parto. Así que de ahí arranca José, su familia, en su vida, en su familia tan normal. Y ahora vamos a leer un poquitito qué dice la Biblia. La Biblia cuenta en Génesis y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. La Biblia se encarga de decir que lo que va a contar es la historia no de una persona, sino de la familia. De la familia. Apacentaba ovejas con sus hermanos, y los jóvenes estaban con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, estas dos esclavas, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Era lo que se dice en Argentina por ver un botón, José. E iba y le decía. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Miren, yo le voy a decir una cosa, porque somos hijos, algo que también somos padres. Los padres, no yo, por supuesto yo no, pero todos los padres tienen un preferido, que a veces ese preferido va cambiando en el tiempo, pero indudablemente es una familia muy normal esta, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, que siempre escuchamos, siempre contamos a los chicos la túnica. Y sigue contando la adolescencia de José. ¿Qué dice? Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tuvo un sueño donde Dios le decía que él iba a estar sobre todos sus hermanos, y yo no sé si se lo contó para que vaya y le diga a todos sus hermanos: mirá que yo voy a hacer más de ustedes. Imagínense los que tienen hermanos, imagínense la adolescencia, decirle: yo voy a hacer más que vos, todos ustedes se van a arrodillar ante mí. Eso es lo que le decía a José. Ven que es una familia bastante normal. Entonces, tiempo después, cuando el papá de José lo manda a llevarle algo a sus hermanos, los hermanos lo ven de lejos y dicen: vamos a hacer una maldad, vamos a ver qué le hacemos. ¿No? ¿Saben qué dicen los hermanos? Dice: ahora puedes venir y matémosle, y echémosle una cisterna y diremos: alguna vez a la bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, dijo: no lo matemos. Amén, por favor. Lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Dijo: bueno, no lo matemos, perdonémoslo, José, es malo, pero no tanto, ¿no? Dijo: no lo matemos. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Vendámoslo, venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Los hermanos, José, que había tenido una historia, había sido uno de los hijos más chicos, el hijo amado, el que Dios le había dicho que iba a estar sobre todos sus hermanos y su padre, llega a la adolescencia y los hermanos primero quieren matarlo. Uno dice: no, estamos yendo de las manos matándolo. Mejor vendámoslos. Ahora, venderlo como esclavo no significaba una visión romántica de eso. Venían hombres, mujeres y niños, animales, perros, esclavos. Ese era más o menos el escalafón de seres vivientes de esa época. O sea, venderlo como esclavo era no matarlo, pero era que lo mate otro cuando se agote su vida útil. José siguió su vida y en algún momento la mano de Dios, en todo momento, como ahora vamos a ver, la mano de Dios siguió acompañándolo. Entonces, en un primer momento llegó con un hombre que se llamaba Potifar, un jefe, una gran autoridad de ese tiempo, y la Biblia cuenta que mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo creo que José a este punto dijo: bueno, ya está, sufrí, casi me matan,
logré que no me mataran, Dios me cuidó. Llegué a un lugar donde Dios me va a empezar a prosperar, me da cosas. Esto de que la Biblia aclara que Jehová estaba con él, evidentemente él lo sentía y todos lo veían, porque su amo, su jefe, el que estaba por arriba, dijo, pongo toda la confianza en él. Yo creo que José dijo, bueno, puedo arrancar de vuelta mi vida, no importa de dónde vengo, no importa toda mi historia anterior, puedo arrancar. ¿Qué es lo que dice la Biblia que pasó? La esposa, siempre, a veces las mujeres son complicadas, la esposa de este Potifar, pero a veces, no siempre. La esposa de este Potifar lo acusa a él en realidad le gustaba a José, y entonces, como le gustaba a José, y él se mantuvo fiel a sus principios, lo acusa de que quiso aprovecharse de ella, entonces dice que cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había traicionado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, lo mandó a la cárcel, pero la mejor cárcel. Pero aún en la cárcel, dice la Biblia, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Yo la verdad que no sé cómo será mostrar el amor en una cárcel, pero evidentemente Dios se lo mostraba. Y fue tan así que en un momento aparecen dos condenados del rey, y José interpreta su sueño, a uno le da buena noticia, a otro le da malas noticias, pero dice, lo único que les pido es que cuando salgan de acá una semana, no se olviden de mí. Dijo José de vuelta, bueno, veo la mano de Dios de alguna forma de vuelta, sé exactamente lo que le va a pasar, sé exactamente que a uno de los dos el rey lo va a restituir en su lugar, y seguramente esta mano de Dios, que ese amor que no dice, salen en una semana y vuelve a cambiar mi suerte. ¿Qué es lo que dice la Biblia de vuelta de pobre José? Que aconteció que pasaron 2 años. 2 años de vuelta en la cárcel, cuando él le había dicho a estos muchachos que estaban en él, no se olviden de mí. 2 años pasaron y el faraón tuvo un sueño, y ahí que él había anticipado que el faraón lo iba a perdonar, se acuerda de este José que le había dicho qué es lo que iba a pasar, que le había dado el significado de sus sueños. Y dice, cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Esto decía el copero. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Ahí se acordó de este copero de que José había sido el que le había interpretado los sueños. Lo llevan a José delante del faraón. José, con ese amor y esa gracia que Dios le había dado y ese privilegio que ya le había anticipado cuando era chico, vuelve a interpretar los sueños del faraón, le cuenta qué es lo que va a pasar y el faraón dice, el asunto pareció bien al faraón y a sus suegros, y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De vuelta, José ve la mano de Dios por tercera, cuarta vez, y dice, ahora sí, ahora realmente Dios me va a cubrir, Dios realmente me va a dar una vida feliz. De hecho, tan así que le da una esposa y 2 hijos que la Biblia cuenta que eran fieles servidores de Dios. Yo creo que José finalmente dijo, ya está, arranco mi vida, arranco mi familia, ya esta vez pude tener hijos, pude empezar a armar mi familia. Y
Y paralelamente, la familia de José, esa que en sus orígenes le había hecho todas estas cosas, seguía existiendo, seguía estando. Y lo que le había dicho a José es que iba a haber tiempo de mucha hambre, de mucha necesidad en el mundo moderno donde vivían en ese momento. Y entonces, paralelamente, esta familia de José dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended de allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José, la chica no ve nada, a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre acá. ¿Qué nos dice la Biblia? Que este papá de José había quedado herido de su hijo que había desaparecido. Eso, evidentemente, habían pasado bastantes años, pero esta familia había quedado herida por esta decisión de los hermanos, que el padre no sabía, y decía, miren, por las dudas, otra vez al chiquitito, al Benjamín, al preferido, lo voy a resguardar, lo voy a cuidar. Y cuando se presentan estos hermanos de José, estos hermanos que lo que tenían cola de pájaro, que dice, sabían lo que habían hecho, dice, lo primero que se presentan es, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. ¿Por qué? Porque José los acusa a ellos de ser espías. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Que vienen a robarme? Entonces ellos, fíjense que no mienten. Lo primero que dice, somos todos hijos de un varón, de un hombre respetado. Todos somos honrados, pongámosle. Tus siervos nunca fueron espías. Esta frase está asociada porque el regalo que le acusaban era de ser espías, no de ser asesinos. Entonces, no, somos espías nunca. Pero internamente, José les dice que vayan y traigan a su padre, y internamente ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, que era uno de los que había dicho que no lo maten. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. José había atravesado durante todos estos años un montón de problemas. Lo habían querido vender como esclavo, lo habían acusado injustamente, había estado en la cárcel. Ahora, los hermanos que aparentemente no habían vivido nada de esto, primero que llegaron a una situación extrema de hambre, y segundo, que evidentemente todo esto que habían hecho muchos años atrás seguía revolviéndole las tripas. Yo acá esto es lo que nos cuenta la Biblia, pero imagino que esta situación se debe haber vivido en la familia de José muchas veces. Cada vez que les pasaba algo malo, me imagino cuando empezaron a tener hambre, dijeron, esto nos pasa porque lo habíamos hecho a nuestro hermano. Y encima que no le habían dicho al padre. Todos estos hermanos habían guardado ese secreto por un montón de años. Esto es el Antiguo Testamento. Y José tenía dos opciones posibles, las dos válidas. Si José, siendo que el faraón había dicho que venía el faraón y después él, no había nadie más en el medio, podría haber dicho, todos estos muchachos hay que matarlos a todos. Capaz que tenerle un poco de compasión a Rubén, que lo había tratado de salvar, o al otro hermano. Pero él podría haber dicho, miren, todos estos hay que matarlos a todos. Y hasta en una revisión histórica, nadie hubiera dicho nada, hubiera sido la venganza, el ojo por ojo que estaba presente en esos momentos, en esa parte de la tierra. Tenemos que entender que hoy nadie puede tener dos mujeres con dos esclavas que tengan hijos, pero en esta época, si la historia había dicho que José hubiera dicho eso, también hubiera estado dentro de lo normal. Sin embargo,
José decidió ir por otro camino totalmente diferente. Dice, yo soy José. Se le revela, porque José evidentemente en todo este tiempo había cambiado su aspecto, había crecido, los hermanos no lo reconocieron. Dice, yo soy José, el hermano de ustedes a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más y se reprochen el haberme vendido. Porque en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Miren, yo no sé en qué momento, pero en algún momento de toda esa experiencia de José, él entendió que todo lo que le había pasado era para salvar vidas. Y evidentemente estos hermanos de José, que se encontraron en esa situación que no debían saber ni qué hacer. ¿Qué hago? Me muero, me tiro un pozo, encerrame, te pago todas las cosas. Estaban afligidos. Y José en ese momento, cuando termina de entender que fue Dios quien lo puso en ese lugar y lo hizo pasar todo eso, dice, miren, no le dice, los perdono, no les dice, no se preocupen, yo ya los perdoné, no estoy enojado. Dice, por favor, no se aflijan más, no estén más tristes ustedes. Yo recuperé, José de hecho lo que dice es recuperé mi familia. Con lo cual, esta historia de José, ¿qué es lo que quiero compartirles? Que a veces creemos que nuestra familia nos condiciona para adelante. Y nuestra familia, Dios sabe por qué hace las cosas y todo está en cómo nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo puse 3 o 4 cositas de la familia. La familia, lo primero, no es un lugar perfecto. Bajo ningún punto de vista la familia es un lugar perfecto. Y no es un lugar perfecto en primer medida porque es el primer lugar donde nosotros mostramos nuestros errores y nuestro carácter. Mira, yo puedo ocultar todo en cualquier lado. Ahora, en mi familia es en el primer lugar donde yo muestro, se me salta la cadena, se me pierde la paciencia, no puedo ocultar las cosas tal cual son, en algún momento por lo menos. El segundo lugar es que es el primer lugar donde vamos a experimentar los errores de otros en primera persona. Primero los míos, de donde yo me voy yo, pero después voy a ver los errores de otros con gente que tengo que seguir conviviendo, que Dios la puso ahí, que es mi familia, ¿no? Es la que no puedo dejar de convivir. Y también es el lugar donde vamos a experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Miren, cuando hay un conflicto tenemos 2 formas de resolverlo. O tratamos de resolverlo humanamente, que hay muchas formas de resolverlo, o metemos la gracia de Dios en nuestra familia y la experimentamos. No solo una cosa es recibir la gracia y otra cosa es experimentarla. Es meterla a mi familia y experimentar que a veces soy yo el transmisor de esa gracia, a veces es otro el transmisor de esa gracia en mí. Y le dije que iba a ser cortito. Me gusta mucho, miren, hace algunos años, cuando creí que estaba maduro en mi relación con Dios, Ángel Negro empezó a hablar sobre agarrar la palabra y meditarla, y releerla, y releer cosas que capaz que leímos muchas veces, y les digo, una experiencia espectacular. Agarren los mismos versículos de todas las veces, en situaciones diferentes, y dicen otra cosa, no sé cómo, pero dicen otra cosa. Yo les decía, la iglesia es el cuerpo, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia es la célula, es la parte más chiquitita de una iglesia. Y esa célula puede ser desde unipersonal hasta una familia numerosa. Y yo creo que terminemos leyendo Romanos 12, que es algo que siempre leemos pensando en la iglesia, pensándolo en la familia. Miren, Romanos habla del cuerpo de Cristo y siempre terminamos hablando de
los que alguna vez tenemos que hablar de, bueno, yo soy las manos, yo soy los pies, que voy a salir a caminar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Creo que hay dos cosas antes que leamos esto juntos. Lo primero es que tanto la iglesia como la familia es un cuerpo, pero es un cuerpo que tiene una característica muy particular. Y es que a veces las personas que la integran cambian sus funciones. Miren, Eduardo y mi papá, que son los dos referentes dentro de la iglesia, han sido por mucho tiempo la punta de lanza en los que van adelante. Miren, hoy llega el momento que ellos sean un poco más la cabeza, los que se sientan a mirar para adelante, y otros tienen que hacer eso. Pero además lo otro es que el cuerpo tiene otras partes. Siempre le digo, pensamos, ¿no? Somos las manos, los pies. Miren, saben que el cuerpo tiene otras partes. Tiene los riñones. El que conoce los riñones tiene una función muy particular, que es filtrar toda la porquería que circula por el cuerpo. Y tanto la iglesia como la familia necesitan gente que absorba esto y no deje que pase. Si no tengo riñones y si alguno conoce a alguien que tiene un problema de riñones, es una situación muy complicada que empieza a hacer que todo se empiece a enfermar. ¿Por qué? Porque los riñones no cumplen su función. Si no tengo ojos que miren bien para adelante, pierdo visión. El cuerpo no funciona bien. Si no tengo pulmones de gente joven, que se infle los pulmones y tome oxígeno para esa familia, para esa iglesia, perdemos fuerza. Así que yo pido perdón. Es algo inevitable que si yo hablo de lo que siento en el corazón, me emocione. Porque es lo que Dios habla conmigo. No lo puedo evitar nunca, pido perdón. Pero ahora quiero que leamos esto pensando en nuestra familia. Y yo resalté lo que me hace bien a mí. Ustedes los invito a que resalten lo que le hace bien a ustedes. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en la oración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pensemos en nuestras casas, en nuestra familia, eso. Y más adelante sigue diciendo, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Imagínense si nosotros metemos en nuestra familia esta frasecita. No soy más de lo que debería ser, sino más bien piensen de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Imagínense si solo tomamos estas cositas, y sigue siendo un poco más adelante. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de demostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Fíjense que dice, no, aférrense al bien. A veces pensamos que el bien es algo, y acá habla de, miren, agárrense y no lo dejen escapar. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Les dejo esta última frase en negritas y resaltado. No se crean los únicos que saben. Miren, yo creo que si antes de arrancar a leer esto, les preguntaba esto a ustedes algo de Romanos 12, les aseguro, y a mí mismo, que no iba a resaltar, que ni sabía que estaba esa frase en Romanos 12. Pero es una frase tan necesaria para la vida de familia y para la vida de la iglesia, no creernos que somos los únicos que sabemos. Miren, va más allá de respetar al otro y de creer. Reconozco que sé, pero también reconozco que hay en otros sabiduría. Y eso es algo, creo que muy importante. No me acuerdo qué. Sí. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Acá voy a hacer un paréntesis. Miren, dejar la venganza en Dios es un acto de fe increíblemente grande, porque implica que Dios puede castigar a ese y hacer que pague como nosotros quisiéramos que pague, pero también puede ser que Dios tenga una gracia súper abundante sobre ese que yo quiero la venganza, y tengamos que aceptar eso. Miren, la otra vez leíamos en el grupo casero la historia de Silas, de este hombre que persiguió a todos los discípulos de Jesús y los quiso matar a todos. Y llegamos a una conclusión, que para muchos eso debe haber sido súper, hiper chocante. Yo creo que había un montón de gente orando para que los dejen de perseguir, y lo que esperaban es que les caiga un rayo y caiga muerto en el piso. Y en la realidad lo que pasó es que Jesús se le apareció, hizo un cambio en su vida y dejó de perseguir cristianos, pero recibió una misericordia tan, pero tan grande que inexplicable. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y termina diciendo Romanos 12, no te dejes vencer por el mal. No dejes que en tu familia te dejes vencer por el mal. No lo dejes. Siempre hay razones, siempre hay... tenemos fundamentos, creemos, hasta puede que tengamos cierto grado de razón, pero dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Les decía, José, no estaba escrito esto todavía, pero él no dejó que todas las razones que tenía para ir para otro lado con su relación con su familia, no dejó que eso sea lo que prevalezca. Él vio a Dios en su vida a pesar de sus grandes problemas, porque no tuvo problemas chiquitos, de los grandes problemas que tuvo, y sin haber conocido a Jesús, creo que vivió el Evangelio y la gracia en su máxima expresión.
Así que no, como decía, no soy un predicador, comparto lo que Dios habla en mi corazón. Hoy creo que, como decía Eduardo hace un rato, el mundo ataca a nuestras familias, el mundo ataca a nuestra iglesia. Y la forma de combatirlo a veces creemos que es otra, que puede haber otras, pero la más importante es dejando que, o haciendo que Dios se meta en el centro de esa célula, que es nuestra familia, nuestra iglesia, y de ahí vaya para afuera. Con discusiones de argumentos no vamos a ganarle a nadie nada, pero si no dejamos que el mal sea el que venza, sino que vencemos al bien con el mal, los cambios, sí, al mal con el bien, gracias. Los cambios y la gracia de Dios en nuestras familias y en nuestras vidas, les puedo asegurar que es impresionante. Amén. 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 Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.